Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en esta primera sesión correspondiente a la asignatura Filosofía de la Educación, licenciatura en Pedagogía, primer cuatrimestre. Es un gusto darte la bienvenida a este tu primer cuatrimestre de esta asignatura, una asignatura bastante importante para el desarrollo profesional y formativo de todos los pedagogos, así es que para mí es un honor. Te voy a compartir pantalla, unos minutos, voy a compartir pantalla y te voy a dar la bienvenida a esta asignatura. Lo primero que vas a hacer y lo más importante es tener a la mano tu material en el cual pues te vas a apoyar para realizar tus anotaciones. Puede ser un cuaderno, en mi caso, hojas blancas, también en mi caso, pluma, lápiz, tu carpeta, cualquiera que sea el medio en el que vas a tomar apuntes y vas a realizar anotaciones con respecto al tema, pues te pido que lo tengas súper a la mano. Primer cuatrimestre y es el inicio de una carrera profesional exitosa. Mi nombre es Abraham Gómez García, al igual que tú, estudié la licenciatura en pedagogía, tengo un posgrado en docencia universitaria. Eh, a lo largo de estos años, pues ya tenemos un poquito de tiempo dando clases, hemos impartido clases en los diferentes niveles eh, académicos de este país, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Ya tenemos un poco de experiencia en todas. Y en cuanto a los temas de esta asignatura, pues déjame decirte que soy un apasionado de estos temas, así que espero que disfrutes tanto como yo el estudio de estos temas, yo planeándolos, impartiéndolos y tú aprendiendo. Si tú tienes información, si a ti también te apasiona esta parte del conocimiento pedagógico de la licenciatura, pues te invito a que lo compartas en las clases, te invito a que seas parte de este conocimiento. Si tienes dudas, preguntas, también es pertinente y es necesario que las hagas. Y para eso te voy a dejar dos tareas. La primera es que anotes el correo electrónico tareas.licenciaturas@hotmail.com. En este correo nos vamos a estar enviando tareas, avances de proyecto, va a ser un medio de comunicación y el número de WhatsApp de un servidor 55 66 98 0409. Y lo primero que debes de hacer es, si quieres en este mismo instante y en este mismo momento, vas a tomar tu teléfono celular, anota el número 55 66 98 0409. Anotando este número, de inmediato me pones ejemplo, ejemplo. Soy Perenganito Juárez, alumno del primer cuatrimestre en la licenciatura en Pedagogía de la asignatura Filosofía de la Educación de la Universidad CETEC. Profesor, buenas tardes, días, noches, mucho gusto, porque vamos a realizar un grupo en el cual nos vamos a estar comunicando a lo largo del curso, ¿no? En este grupo vamos a estar teniendo actividades, información, intercambio de opiniones, desarrollo de tareas, etcétera, ¿no? Entonces yo te pido que me agregues, que no se te olvide, en este mismo momento lo puedes hacer, o al finalizar tu clase tampoco hay mayor problema. Vamos a revisar un poquito el temario de esta asignatura y es que está compuesta por cinco unidades, cinco contenidos temáticos que vamos a analizar y que vamos a estudiar. La primera unidad está referida a la filosofía de la educación, la segunda a los elementos de análisis filosóficos. La tercera unidad tiene que ver con los fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación. La cuarta unidad con los enfoques filosóficos de investigación en el ámbito educativo. Y la quinta, las modalidades postmodernas del saber filosófico. Es decir, vamos a ver filosofía por todos lados. Y es que la filosofía en sí ya es una rama bastante interesante eh, del conocimiento, la, conocida como la rama eh, que fundamenta todas las demás ciencias, ¿no? Entonces, la filosofía de la educación es una
arma poderosa para llegar a entender nuestro quehacer pedagógico. Así es que yo te invito a que siempre estés súper pendiente de todo lo que veamos en clase, que hagas preguntas, que dudes, que participes, que fundamentes, porque eso va a enriquecer más tu acervo profesional. Ok, de manera formal te doy la bienvenida. Te repito, mi nombre es Abraham Gómez, voy a ser el encargado de impartir esta asignatura, primer cuatrimestre, licenciatura en pedagogía. De este lado te dejo la clave de la asignatura para que veas que el REBOE está ahí a la orden del día, ¿no? Bienvenidos. El objetivo general de este curso es que al finalizar el mismo, hay aquí un errorcito de dedo, una disculpa. El alumno, cada uno de ustedes, examine el concepto de la filosofía, de la educación, de la filosofía de la educación. Aquí unos errorcitos, error de dedo. El concepto de filosofía, de educación, de la filosofía de la educación, que es lo que vamos a hacer en estos primeros temas. Fundamentes cada uno de estos conceptos, conozcas los fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación, todo esto con la finalidad de distinguir los enfoques filosóficos de investigación en el ámbito educativo, es decir, vamos a pasar de una etapa de reconocimiento a una etapa de discernimiento y que realmente puedas saltar entre un enfoque y otro del ámbito educativo, ¿no? En cuanto a conceptos filosóficos se refiere. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos lo siguiente, permítame un tantito. Ok, tenemos lo siguiente. Nuestro horario programado para esta asignatura es sábados de 12:30 a 3 de la tarde. Este es el horario que tenemos nosotros para esta asignatura. Sábados de 12:30 a 3 de la tarde. Ok, nuestro horario, bueno, en ese horario tú tienes una clase en vivo y una clase grabada, que es esta. Esta es tu clase grabada y la clase en vivo la vamos a tener en un horario de 2:10. Anótale, clase en vivo, filosofía de la educación, horario 2:10 a 2:50 de la tarde. Ese va a ser el horario en el que nos vamos a estar viendo, en el que vamos a poder compartir aprendizajes, crear aprendizajes. Ok, reunión de Zoom, muy fácil y sencillo. Aquí te dejo el ID y la contraseña que serán las mismas para cada sesión. ID 313-750-1015, contraseña ARB Zoom. ¿Sale? Entonces, en este sentido, pues ya estamos súper puestos para elaborar y para diseñar nuestras sesiones. ¿Qué te voy a pedir? Nuestro horario es de 2:10 a 2:50, prácticamente somos una de las últimas clases que tenemos aquí en la licenciatura. Yo te pido que si estás 2:05 está perfecto. 2:07, 2:08 está muy bien. ¿Sale? Pero lo único que te voy a pedir es que estés por lo menos un minuto antes. Un minuto antes de la sesión, un minuto antes de la clase, porque 2:10 ya estamos transgrediendo el tiempo y hay que pasar lista, hay que hacer el repaso, hay que hacer el análisis. Entonces yo te pido que por respeto a tus compañeros, por respeto a tus propias actividades, pues estés muy temprano para que no nos falle absolutamente el tiempo y podamos dar solución a las dudas, preguntas o planteamientos que se generen a lo largo del curso, ¿no? Entonces, una vez hecho este pacto, vámonos con la evaluación, porque yo sé que tú ya estás muy
pendiente de cómo es que se va a evaluar esto y vamos a verlo, ¿no? La evaluación queda de la siguiente forma para el primer y segundo parcial, te lo dejo aquí, 40% el proyecto. Aquí realizamos un proyecto durante, bueno, por lo menos en mis asignaturas, realizamos un proyecto en donde nos permite desarrollar habilidades no solo teóricas, sino prácticas y experimentales, desarrollo y formación de competencias. Y este proyecto en esta ocasión para esta asignatura es una revista filosófica. Y tú dirías, profesor, ¿para qué quiero una revista filosófica? Ah, bueno, pues es que al finalizar el curso, pues tú ya debes de saber todas las corrientes filosóficas, ¿no? Cómo utilizarlas, los momentos, qué es filosofía, qué es educación, qué es filosofía de la educación. Y para eso vamos a necesitar tener pues un compendio de contraste de las teorías filosóficas, autores, mmm, cómo se desarrollan, en qué momento surgen, conceptos, elementos principales, etcétera, ¿no? Entonces, esta revista filosófica, te pongo aquí el número 2, porque se va a entregar en dos momentos, ¿no? Una, el primer parcial y dos, el segundo parcial, pues valga ahí la, re- la, la repetición, ¿no? Una disculpa, voy a tomar una pastilla, andamos un poquito mal de la garganta. Ok, entonces, en este sentido, esta revista filosófica va a ser entregada en dos parciales. Tranquilo, no te preocupes si no sabes cómo hacerla. Te voy a dejar en la plataforma la realización de esta revista filosófica y si tienes dudas, de todas maneras, clase a clase me puedes preguntar, aunque ya te estaré dando algunos parámetros para que no tengas absolutamente ninguna duda. Lo puedes realizar de manera personal, de manera individual. Ok, 30% examen dividido en dos, parcial uno, parcial 2. Cada parcial equivale a 30%. Y 30% tareas, 8 tareas en total que vamos a realizar a lo largo de este cuatrimestre, por lo que vamos a ver que 4 tareas equivalen al 30% del primer parcial y 4 tareas equivalen al 30% del segundo parcial. Tenemos puntos extra, décimas extra. ¿Cómo me gano esas décimas extra? Bueno, pues la siguiente forma. Cada que tú participes en clase, te harás acreedor a 2 décimas. Estas participaciones deben de ser fundamentadas, ¿sale? Participaciones pertinentes, aportaciones, debates, contradicciones, mmm, redebates o rebatir ideas, contrastar, ejemplificar, aportar a la clase. Pueden ser mínimo, máximo 3 participaciones. Por ejemplo, si tú participas en esta clase 3 veces de manera fundamentada, ya tienes 0,6 décimos, es decir, un poquito más de medio punto. Pero si tú no los necesitas, si tu calificación es de 10, estas décimas extras no son acumulables para el siguiente parcial. Estas décimas extras no son mmm, transferibles a algún compañero o compañera a otra materia. ¿Sale? Estas décimas extras, en cuanto termine el parcial y tú no las necesites, se borran. ¿Sale? Y en el siguiente parcial hay que acumular más. Entonces, si tú llegaras a salir mal en el examen y tienes décimas, claro y con mucho gusto, verificamos o checamos cuántas décimas tienes, pues para poderte ayudar, ¿no? Para contar con mi participación. No es como que saques 40, 30 y 30, 10 y tienes un punto, sacas 11. No, no, no. Tampoco es como que acá tengas 6 puntos y digas, ah, pues ya no hago examen, ya no entrego tareas. No, no. Esta calificación, la oficial, si te llega a faltar algo en tu proyecto porque no cumple con las características solicitadas,
Si te llega a faltar una tarea o si llegas a salir un poco mal en el examen, bueno, pues lo tomaremos en cuenta, pero no sustituya una calificación. Espero que esto esté quedando súper claro. Ahora, en cuanto a tareas, quiero que aquí pongan mucha atención y si puedes tomar una captura de pantalla, pues sería lo ideal, sería lo más pertinente. ¿Cómo vamos a evaluar las tareas? Anótale ahí. Las tareas solo se reciben el día miércoles. ¿En dónde las va a recibir un servidor? En el correo electrónico que te puse al inicio. tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com. ¿Ok? Ahí me vas a entender. ¿Por qué en miércoles, profesor? Porque nosotros nos vemos el sábado. Yo te dejo la tarea hasta el sábado. Tienes sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hasta las 12 de la noche para entregarme tu tarea. 5 horas. Un aproximado de 60 horas por día, suponiendo que tienes 12 horas libres por día. Suponiendo. Profesor, pero no es la única asignatura que tengo, no es la única asignatura que me dejan tarea. Yo lo sé, pero suponiendo que te dejan 10 tareas a la semana, tienes 6 horas en este aproximado para realizar cada tarea. Yo creo que es tiempo suficiente. Tareas atrasadas se envían por WhatsApp, tendrán un valor del 50% hacia abajo. Si tú me entregas la tarea el jueves a las 12:01 de la mañana, es una tarea atrasada, ya no me la envíes por correo, envíamela por WhatsApp. Aunque tú me la envíes por correo, ahí aparece la hora de entrega y yo me estaría dando cuenta que es una tarea atrasada y tendrá el valor del 50% hacia abajo. Ejemplo, si te atrasas en una tarea que vale 500% y tienes toda la tarea bien, solamente te atrasaste, tu tarea va a valer el 50%, que es 150 puntos. Pero si tu tarea no tiene portada, no tiene margen, no tiene referencias, no está bien elaborada, pues va a valer lo que tenga que valer: 5, 10, 15, 20, 30, 49, 2, 1. Eso depende de ti. Todas las tareas se envían en formato PDF y por correo. Todos los avances de proyectos se envían en formato PDF y por correo. Cada tarea lleva su fuente de información. Tarea o avance de proyecto que contenga copia y pega no será tomado en cuenta, teniendo como calificación automática la calificación de 0. Ok, esto es primer cuatrimestre. Esto es filosofía de la educación. Somos pedagogos. Un pedagogo no se puede dar el lujo de copiar y pegar sin saber parafrasear, sintetizar, resumir, citar al pie, citar el autor, citar el libro. Es por eso que si tú me entregas esto, únicamente estás limitando tu proceso de aprendizaje. Quizás la enseñanza podría ser. Pero si tú me entregas un copia y pega, recuerda que las tareas, o aprende que las tareas, son reforzadores de aprendizaje, son complementos o suplementos a las sesiones de praxis, de práctica reflexionada. Entonces, si tú no entregas tus tareas o las realizas con o algún tipo de inteligencia artificial, ese proceso superior del pensamiento no se está consolidando en tu cabeza, lo está consolidando una máquina o simplemente no se está consolidando al ser un efecto de copiar y pegar, a consecuencia. Entonces yo te pido que hagas las tareas para consolidar tus procesos de aprendizaje. De la misma forma te pido que leas correctamente las instrucciones de cada tarea. No se vale preguntar o decir, maestro, no le entiendo a la tarea. O decir, maestro, no hice la tarea porque no le entendí. Normalmente yo te dejo en plataforma, en las clases en vivo, en las clases grabadas, ejemplos de cómo realizar tu tarea. Si con todo eso tú no tienes el tiempo de dedicar 5 o 10 o 15, la cantidad de tiempo que quieras, a tu desarrollo profesional, entonces estás en un grave problema. Solamente lo dejo ahí como reflexión.
Tómate el tiempo para leer correctamente las instrucciones de las tareas. En caso de solicitar una extensión en el tiempo de entrega por X situación, te pido que me avises antes de la fecha de entrega de la misma, de la tarea. ¿Por qué? Si tenemos una tarea programada para el día de hoy a las 10 de la mañana y tú me avisas a las 9:30 o a las 11, peor aún, que no la vas a poder entregar porque se te fue el internet, se te descompuso la computadora, será muy difícil que te crea. Te voy a creer, tal vez no lo voy a aceptar, pero si tú me avisas con 1 o 2 días de antelación, te puedo ayudar y te voy a decir, bueno, entonces tú dime qué día y a qué hora me lo entregas. Ah, pues se la entrego el 38 de febrero, profesor, a las 6 de la tarde. 38 de febrero a las 6 de la tarde, yo no te voy a pedir la tarea, tú me la vas a entregar y si no me la entregas será una tarea con código de retraso, ¿vale? Entonces, en este sentido, valdrá el 50% y si pasan días o semanas, ya, esa tarea será como no presentada, ¿ok? Entonces, te pido que calendarices tus entregas. Vamos a trabajar una tarea cada semana aunado al proyecto y aunado a las clases. Entonces te pido que estés ahí súper pendiente de qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, procures no fallar. Ahora, vámonos de lleno al tema de la consecución del objetivo. Como decían ahí, vamos a consolidar el concepto o examinar el concepto de filosofía de educación y filosofía de la educación. Vámonos primero por las definiciones etimológicas. Filosofía. Su definición etimológica es la siguiente, anótala. Es muy importante que la sepas y que la aprendas. Va a venir en el examen. Cuando yo haga esto, durante las clases, pon mucha atención porque seguramente va a venir en el examen. Lo estoy resaltando y lo estoy subrayando. No sé si la pregunta o la respuesta del examen, pero va a venir. En cuanto a la definición etimológica, la palabra filosofía proviene del vocablo griego compuesto por filos, significa amor, y sofos o sofía, que significa sabiduría. En el entendido que, de acuerdo a esta definición etimológica y romántica, filosofía es el amor a la sabiduría. A Pitágoras se le atribuye la invención del término porque cuando se le preguntó cuál era su profesión, no se atrevió a presentarse como un sofo, como un sabio. Al modo de sus antecesores, que así lo hacían, sino que Pitágoras presentó pues, una forma humilde como filósofo amante de la sabiduría o aspirante a ella. Sin embargo, la definición tradicional de filosofía es la siguiente, la de Aristóteles: la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas, adquirida por la luz de la razón. Esa es la definición etimológica de filosofía. Ahora, vamos con la definición etimológica de educación. Y es que la palabra educación proviene del latín educere, que significa conducir, guiar, orientar. Aunque también es posible relacionarla con la palabra exducere, que es sacar hacia afuera, llegando a la definición etimológica de conducir hacia afuera. ¿Sale? Podría ser educare, podría ser educere. Sustraer, sacar, introducir o guiar. Y la filosofía de la educación tiene un saber teleológico. Anótale aquí porque lo vamos a ver más adelante, que es la teleología. Este saber teleológico está orientado a un fin. En el prefijo telos, en griego, expresa la idea de finalidad. Desde este punto de vista teórico, los filósofos de la Ilustración de este periodo de la historia sentaron los fundamentos de la filosofía del telos. Sale de la idea final de la educación. Ahora vamos a ver un poquito más este concepto de filosofía, ¿no? Realmente vamos a ver qué es la filosofía. Anótale ahí, vámonos paso a paso.
Filosofía es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos, abstractos normalmente, prácticos, a través de la crítica, reflexión, interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. Es decir, está muy ligada al conocimiento cognitivo, los procesos superiores del pensamiento, análisis, reflexión, interpretación, síntesis, etc. Los problemas de estudio de la filosofía se dan en torno al conocimiento, a la existencia del ser humano, al lenguaje, al ser, la vida, el arte, la verdad, la razón, la teleología, la mente, entre otros. Por cada uno de estos problemas existe una rama específica que los aborda. Por ejemplo, la metafísica, la noceología, la estética, la lógica, la ética. Es decir, cada persona que se ha hecho una pregunta ha desarrollado una disciplina o ha ayudado a que se desarrolle una disciplina. Al ser una disciplina problemática, la filosofía es difícil de caracterizar. Cada filósofo tiene o define su práctica filosófica según el problema al que se dedique a estudiar o investigar. Sin embargo, al ser considerada madre de todas las ciencias, muchos filósofos abordan distintos problemas y áreas de la filosofía. No es extraño ver que algunos filósofos incursionen en áreas que en un principio son ajenas a la disciplina. Esto sucede con matemáticas, biología, bioética. Sale que antes de ser matemáticos son filósofos. Esta disciplina es una de las más largas, data en la historia de la humanidad desde el inicio de los tiempos, y su importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudiosos del arte o de la historia. Su proliferación de ramas, es decir, su manera de crecer en distintas actividades o giros y de especializaciones le permite pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse a diferentes áreas del saber. Representa la posibilidad de pensar el modo en que estamos cambiando el mundo, o sea, el modo en que estamos cambiando nosotros como seres humanos, como especie y como raza, y a la par el modo en que estamos pensando al respecto. La filosofía es un espejo en el que nos podemos mirar para saber quiénes somos. Es eso. ¿Qué es la educación? Denominamos educación o conocemos a la educación como la facilitación del aprendizaje, obtención de conocimientos, habilidades, valores, hábitos, costumbres, etcétera, de un grupo humano determinado, dependiendo de dónde hayamos nacido. Por otra parte, encontramos que existen personas más versadas en el asunto de enseñar. Estas personas emplean técnicas de la pedagogía, como la narración, el debate, la memorización, la investigación, la demostración, etcétera. La educación es un proceso complejo porque inicia en el momento en el que el ser humano tiene sus primeros alientos de vida y termina cuando da los últimos. Ocurre de manera inicial en el seno de las familias y luego en distintas etapas de la vida escolar, académica, desde el kinder, el preescolar hasta la universidad. No solo el conocimiento organizado y compartimentado de las ciencias es educación, sino todos los saberes locales, internacionales, costumbres, tradiciones, creencias, modos de conducta y herencias conductuales son áreas de estudio de la educación. El resultado final del proceso educativo es incierto, ya que el ser humano nunca deja de aprender, como platicamos hace un rato. Por ende, cada etapa de su vida debe de cambiar sus conductas y sus preceptos. Las etapas iniciales de la vida se consideran cruciales para la formación y educación del individuo en aspectos formales, afectivos, ciudadanos, sociales, civiles, etcétera, ya que estos serán responsables del modo de actuar que el individuo presente en su adultez. Al mismo tiempo que la educación formal o académica es considerada en nuestra sociedad es una institución al servicio del ser humano, su mejoramiento y aprendizaje. La educación puede adquirir conocimientos profundos y complejos no solo dentro de las aulas, sino fuera de ellas, a través de la ética, la moral y la afectividad. El acceso a este tipo de educación suele estar restringido a las clases medias y altas, lo cual supone siempre una dificultad adicional para las clases más desfavorecidas, a menudo sumergidas en la ignorancia. La ignorancia no de forma despectiva, sino una forma de ausencia del conocimiento.
La educación puede darse a través de modelos distintos y diversos rangos de experiencias o expertices. Normalmente está a cargo de un tutor, profesor, maestro, guía, una figura de facilitación, facilitadora de aprendizajes. Y esta es la que nos va a moldear. Ahora, ¿qué es la filosofía de la educación? La filosofía de la educación es lo siguiente, una meta, es una metadisciplina del conocimiento, metadisciplina aquí del conocimiento, algo superior. Va más allá del fenómeno educativo propiamente dicho. La idea central es la reflexión racional de la educación. Un profesor de una materia explica un conjunto de conocimientos, en este caso yo. Un pedagogo analiza cuáles son o cuáles deben ser las técnicas y procedimientos para enseñar correctamente dicha materia. Y un filósofo de la educación analiza los conceptos que están implícitos en el proceso de enseñanza, conceptos de todo tipo, éticos, sociológicos, matemáticos, morales, pedagógicos, etc. El hecho de enseñar algo en una escuela, en un colegio, con materias, con un sistema, quiere decir que debería haber un planteamiento previo que preestablezca orientaciones para dar en la educación. Es decir, la filosofía de la educación reflexiona sobre qué valores hay en la enseñanza. No solo por qué se enseña, sino para qué se enseña. En este sentido, se reflexiona sobre el fin de la educación, cuál es la finalidad, a qué obedece. Otro aspecto que se debe de tener en cuenta es el papel de los niños, ya que en ocasiones se ha olvidado que este esquema mental de los más pequeños a la hora de educarle, pues es súper importante. La filosofía de educación, vista desde otra perspectiva, es una disciplina teórica y tiene evidentes raíces filosóficas. Cada visión o corriente de pensamiento desarrolla su propio esquema. Se puede hablar de una filosofía de educación cristiana, marxista, liberal o mixta. La filosofía se ocupa, ojo, de aportar un análisis racional a una situación. Y la educación es un fenómeno universal y han sido muchos los filósofos que se han encargado de investigar y de aportar, sobre todo. Clásicos griegos como Platón y Aristóteles, pensadores cristianos o marxistas han establecido tesis sobre qué debe guiar la educación. Sin embargo, Rousseau ha tenido una gran influencia y es que este filósofo francés entendía que la educación era el instrumento básico para crear ciudadanos libres y creía que debía enseñarse teniendo en cuenta la naturaleza del niño. Su influencia filosófica fue clave en la renovación de la pedagogía a partir del siglo XIX. Ahora pues, vamos a investigar lo siguiente. La filosofía de la educación en el contexto de las disciplinas filosóficas. ¿Cuáles son las disciplinas filosóficas? Algunas de las que ya platicamos, ética, física, sociología, medicina, etcétera, ¿no? La filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna, de naciente movimiento. Estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo fenómeno educativo desde una perspectiva racional, el uso de la razón, con el deseo de ofrecer una explicación definitiva sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Las disciplinas filosóficas son aquellas ramas de la filosofía que por su objeto de estudio, metodología e historia constituyen una disciplina propia, formal y autónoma. Es decir, a partir de lo que queramos investigar o conocer, nos separamos de un campo general a uno específico o particular. La mayoría de estas disciplinas se vieron consolidadas por las universidades del siglo XIX y por quienes ejercían académicamente la filosofía. Cada una de estas tiene objetivos propios y enfoques particulares de razonamiento. Ok, aquí vemos a René Descartes en esta imagen y vamos a observar la filosofía en el contexto de las disciplinas filosóficas. Aquí tenemos algunas disciplinas filosóficas. ¿Qué hace Perdón. ¿Qué hace la filosofía de la educación?
estudiar, convenir, converger, paralelizar con la metafísica, la nociología, la epistemología, la lógica, la ética, la filosofía política del lenguaje, la axiología, la antropología, son ciencias hermanas. Se vale de ellas, las fundamenta y las retoma como fundamento. Entonces, en cuanto a la filosofía y el método, encontramos que la filosofía tiene un objeto de estudio que es el conocimiento y el saber. La reflexión filosófica necesita que la determinación de un proceder o un método para lograr un fin sea encontrar la verdad. El estudio del problema del método en la filosofía nos permite además elaborar un método personal para adquirir conocimiento. El método puede ser variado, siempre y cuando exista la búsqueda de un camino, de una verdad, y la manera de instalar ese camino o esa verdad de conocimiento es un método. Un método pues comprende razones y motivos. Podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana o aplicarlo a la búsqueda del conocimiento. No nos vamos a meter a los métodos filosóficos. Esa va a ser una tarea que te voy a dejar. Pero al establecer un método, podemos resolver problemas. Usamos habilidades racionales, habilidades de memoria y de observación. Identificamos mecanismos como reconocer la intención que nos lleva a resolver el problema, elementos del problema, plan de resolución del problema, relación del problema con experiencias anteriores, y de esta forma podemos reconocer un problema y encontrar un mejor medio para resolverlos. Básicamente esto es la realización de un método. Toda reflexión filosófica parece surgir del asombro inicial, del deslumbramiento, de la primera vez, ¿no? De experimentar el mundo que nos rodea como un misterio por resolver, y es en donde las cosas adquieren un sentido profundo, no solo la cotidianidad del día a día. Es una certeza intuitiva que ilumina las inquietudes que se ha planteado un filósofo. Ponle el nombre que tú quieras. Es enfrentarse al mundo. El papel del método filosófico es convertir esta certeza intuitiva en un discurso articulado, es decir, en un objeto de estudio y en una explicación. El método es el camino que debe seguir toda reflexión, es la ruta hacia el logro de hacer comunicable la verdad, volverla patrimonio común de los hombres, o sea, ese conocimiento compartido. Y es que el método es el medio por el cual se desenvuelve la verdad. Para los antiguos filósofos griegos, la certeza no solo daba pistas sobre la verdad que se buscaba, sino que también mostraba el camino que conducía a la verdad. En las características y propiedades de la certeza se puede determinar las características y propiedades del método, hacia el cual guiamos nuestros pensamientos en la búsqueda de conocimiento. Precisamente la palabra método procede del griego odas, que quiere decir camino, y hace referencia al poseer o disponer de cierta vía para alcanzar un determinado fin. No es cualquier camino el que nos conduce a nuestra meta, al contrario, la importancia del método radica en que es un orden que se opone a la suerte o al azar, pues a diferencia de estos, el método propone o aspira a ser un camino directo, método, una forma de llegar a algo o alguien. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos el tema número 1 y te voy a dejar estas pequeñas diapositivas para el tema número 2. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer compartir la clase contigo. Nos vemos en unos momentos en la clase en vivo.